Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Acá estamos en otro vivo después de tanto tiempo. Yo empecé a hacer vivos en este mismo horario, sábado de la tarde, en 2020, en plena cuarentena, en pleno misterio, en pleno encierro. Y bueno, acá estamos, hemos vuelto, pero para algo muy particular. Yo muchas veces hablé, generalmente mis entrevistas fueron sobre temas del misterio, temas extraños. Esta vez vamos a hablar con una escritora, con una muchacha llamada María Victoria Vázquez. Vamos a ver, acá ya se nos unió, no hizo falta ni siquiera que le avisara por WhatsApp, ya apareció ahí, vamos a esperar que me mande la solicitud para participar en este vivo. Victoria, estoy esperando tu conexión, yo estoy acá acomodando un poquito la cámara. Estamos en un ambiente nuevo, además, absolutamente nuevo. Chica Galega ha enviado una solicitud. A ver. A la cuenta de tres. Tarda un poquito más. Ahí está. Hola, ¿cómo estás, Victoria? Hola, ¿todo bien? Bueno, perfecto. Para que voy a mover un poquito la cámara porque al aparecer vos en cuadro se corta mi cabeza y se ve mucha papada. Así que, ahí está. Bueno, ¿me escuchás bien? ¿Me escuchás correctamente? Sí, yo sí. ¿Vos a mí? Sí, perfecto. Bueno, así cumplimos con este ritual que empezó en 2020, desde todas las charlas de Zoom. Es esa cosa que todo este tipo de cuestiones empieza con ¿se me escucha? Es ¿Estás siempre, es ahí? como ¿Estás ahí? totalmente. Por eso las charlas así de este tipo empiezan como si fuera una sesión de espiritismo. Es siempre. ¿Estás Sí. ahí? Es el tal cual. Golpea tres Bueno, veces. totalmente, sí. Bueno, ¿qué tal? Vamos a arrancar. Yo recién estaba, antes de que vos aparecieras en vivo, no sé si alcanzaste a ver algo, pero yo estaba comentando que es la primera vez que voy a hablar con alguien que no pertenece al mundo del misterio específicamente, pero que los crea, en todo caso. Que los crea. Bueno, ahí te veo también la computadora para chequear también. Entonces, me parece súper interesante. Yo he hablado con un librero, con algún escritor, pero también navegante, pero nunca con una persona como vos, que se dedique a este oficio, así de la escritura cuentística. Así que, bueno, vamos a empezar. En el afiche de la charla, yo había destacado que, que vamos a presentar tu último libro, que es Una ventana abierta. Pero vamos a Sí. hablar, este es el tercer libro, vamos a hablar también de los dos primeros, porque tu andadura en este asunto viene desde hace rato, y vamos a hablar de otras cosas también, ¿por qué no? Pero primero que nada vamos a empezar con otra parte de este ritual de estar en los vivos de Marcelo Metaller, que es que el invitado se presente. A ver, ¿quién es esta persona que dice ser María Victoria Vázquez? Eh, qué pregunta. Bueno, yo soy yo. O sea, bueno, sí, supongo. Bueno, yo, pero qué sé yo, ¿qué digo? No sé. No sé, presentate, la gente que no te conoce, por ejemplo. ¿Qué, Pero qué viste, dirías a viste alguien? cuando uno va a un grupo, ¿no? Y te dicen presentate, bueno. Eh, em, bueno, bueno, sí, me llamo María Victoria Vázquez, escribo, soy escritora, también soy profe de inglés y de francés Uy, y también intérprete, traducciones, bueno, todo ese tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con idiomas idiomas y lenguas, digamos, ¿no? Y bueno, digo, acá, no me he movido mucho, digamos, del lugar donde nací a donde vivo ahora, digamos, siempre estuve en un radio de unas 20 30 cuadras, así que soy de zona oeste. No sé si eso, yo creo que lo que nos define es por lo menos la vía, ¿no? Todos de zona oeste tenemos cierta cosa con el ferrocarril, pero y bueno, y ese tipo, eso, básicamente. bueno, breve.
O sea, todo lo que me contaste podría entrar en una tarjeta de visita, básicamente. Podría agregar, Victoria sí nos dijo recién que es de zona oeste, de esa zona oeste, porque vieron que el conurbano no es el conurbano único, eso siempre lo hablo yo con Vicky, de que el conurbano tiene muchas zonas, tiene muchos países adentro, y hay Claro. algunas zonas que están como peleadas con la ciudad de Buenos Aires, con alguna ciudad más grande, que inclusive hay zonas enteras del conurbano. El conurbano norte no es el conurbano, es una extensión de algo más. En cambio, bueno, el conurbano sur y el oeste tienen sus propias características. Así que, bueno, vos echaste Claro, raíces en una y zona. está el conurbano como nosotros Ramos, digamos, y está el conurbano profundo acá, el oeste, perdón, el oeste profundo, ¿no? También ¿Qué ya. es el conurbano profundo? Ya Y varios metros bajo entrando más tierra. para el lado de los kilómetros, cuando te vas metiéndome en la pampa. Pensar Pero bueno, que no hace mucho los barrios más alejados del centro de Buenos Aires eran pueblos también. Belgrano era un pueblo, Flores era un pueblo, sí, y para llegar ahí había que atravesar el campo, era todo quintas. Digo, no hace mucho, 100 años, o sea, 100 años cambiaron por completo la fisonomía de un montón de lugares. Imagino que Ramos también sería una zona de quintas, tengo entendido, una zona, sí, debe, bueno, todavía se ven casas antiguas, que se nota que han sido parte de ese tipo de lugares. sí, igual, pero Ramos es como, en particular Ramos, dentro de lo que es zona oeste, que tiene toda esa característica básicamente de haber sido una zona de quintas originariamente, Ramos además ahora es todo edificios, o sea, no, se urbanizó en el sentido de casitas, ¿no? En un se lotearon y se hicieron casitas. Pero en los últimos, en las últimas décadas, lo que es exponencial es el crecimiento comercial y, y de edificios, ¿no? Entonces, eso sí le cambió bastante la identidad, incluso de ya no hablemos de hace 100 años, o sea, de ahora hace 30 años a esta parte. Era, Claro, claro. ya de barrio de casas bajas, ya somos un centro urbano con todo lo que eso conlleva, con gestiones de tránsito, bueno, ruidos, noche perpetua. Bueno, qué curioso empezar una charla con una escritora hablando de arquitectura y de Del urbanismo. barrio. Bueno, sí, arrancamos así, porque justamente vos lo comentaste, lo que acabas de decir, vos sos una escritora del barrio, de alguna forma, ¿no? Ya vamos a ir a eso. Primero quiero que me comentes, en realidad, lo básico, digamos, no me voy a salir mucho del esquema que creo que todo el mundo te va a preguntar, que es, ¿cómo empezaste a escribir? ¿Sos de las personas que escribió desde siempre, desde la escuela, o arrancaste más de grande? Claro. No, yo siempre cuento eso, digamos. Sí, yo escribía desde chiquita. eh, no sola, escribía con una compañera de colegio, con la Nina. Teníamos siempre, ella, si lo ve esto en algún momento, se va a reír porque siempre eh, cuento lo mismo, que es que teníamos un cuento ilustrado con una carpeta que, bueno, se perdió. Después en secundario sí escribió bastante, sobre todo después de tercer año, que tuvimos una profesora y empezamos siempre tuvimos una profesora, perdón, una profesora un poco más especial, porque además no sé si la gente tuvo el mismo programa de literatura que yo, pero bueno, primer año era un poco de literatura española antigua, ¿no? Y era como bastante árido. Y otra cosa que nunca me gustó el tema de poesía y la métrica y no, nunca, era como, te hacía huir de la cuestión. Entonces en tercer año sí, Nora Moya es la profe y bueno, y ahí sí empezamos a escribir, a producir también nosotros más y bueno, y ahí escribía bastante, a mí me parece pésimo lo que escribía en ese momento, pero y si saco las famosas poesías adolescentes, que creo que todos tenemos alguna, eso ya es directamente espantoso. Y después, bueno, yo estudié comunicación, esto tendría que estar en la parte de la presentación, ¿no? Yo estudié comunicación en Se UBA nos agranda la tarjeta. y, y bueno, y ahí también teníamos el taller de narrativa, el primer taller es taller de narrativa, paradójicamente. Y después sí, talleres de redacción más específicos de lo que es redacción periodística. Pero, pero bueno, pero nunca se me había ocurrido eh, escribir, ir mucho más allá de eso. Siempre este,
además, bueno, esto de, yo siempre me agendaba, ¿no? Las series literarias que había por ahí en Capital y qué sé yo, pero bueno, era como me daba, qué sé yo, me daba un poco de miedo que me dijeran que era malo lo que yo hacía, entonces directamente no fui. Y bueno, y después pasaron años, bueno, tuve una hija, qué sé yo, y bueno, y en 2013 más o menos, ahí me empecé a anotar en talleres, y bueno, y ahí sí, ahí sí reconecté como ya a full. Está bien. Te conectaste con el mundo de la escritura, digamos, no solamente con tu parte escritora, sino también con el resto de la gente que escribe, que se forma como esa telaraña de alguna forma, ¿no? Con eso te Claro, conectaste. claro, sí, sí, porque el tema de hacer talleres, justamente, ¿no? Porque una cosa es escribir, es una actividad solitaria escribir. Pero bueno, el taller es el momento justamente de compartir y para mí también fue el momento de conocer gente que estaba en esto, descubrir las lecturas. Yo no sabía que, que se hacían estas reuniones en las que iban los escritores y leían su material. Entonces, bueno, y ahí sí se va extendiendo, o sea, hay gente que la conoces porque escuchaste que leyó algo, hay gente que la conoces porque ya tenés más intercambio. Y bueno, sí, se va extendiendo bastante, bastante rápido la red. Y bueno, y así es como también como llegué a, Hernán me contactó a través de Facebook, la verdad, o sea, veía lo que yo posteaba y que yo compartía algunas cosas y que escribía y me contactó para publicar Frío, el primer libro. Hernán, ¿cuánto? Tu Hernán primer editor, ¿cómo es el Casabella, apellido? Hernán Hernán Casal. Casabella de Textos Intrusos. Está bien. No, pensaba, justo hice una pausa en mi mente cuando decías los escritores al reunirse y cuentan, leen lo que escribieron, es un poco como el esquema de Alcohólicos Anónimos. O sea, es un círculo donde Solo cada que no uno estamos cuenta. sobrios. Exactamente, exactamente. Porque se Vamos a puede conciliar compartir también, ¿no? vamos a compartir la adicción en su peor momento en realidad. No vamos a decir, no, yo, bueno, yo estoy limpio hace 3 meses, no. Yo acá, vamos al revés, vamos, yo vengo a mostrarles lo mal que me porté esta semana. Eh, Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Y escúchame, y eso siempre me interesó mucho. ¿Cómo es el paso del yo escribo al yo publico? ¿Cómo fue en tu caso? En mi Respecto caso de eso. fue un poco sorpresivo porque la verdad que yo, si bien estaba yendo a talleres y no vamos a mentir, la idea de publicar un libro, creo que siempre que escribís tenés una idea, pero honestamente en mi caso era bastante vaga, bastante lejana, o sea, no sabía cuándo se podía llegar a dar, ni, y mucho menos cómo. Y entonces cuando me contacta Hernán, yo la editorial la conocía porque una de las personas con las que yo hice taller es Giselle Aronson, y ella tenía un libro publicado con textos intrusos. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, hablamos con Hernán, Hernán me dijo si le podía pasar algo de material, creo que le mandé, no me acuerdo si 2 o 3 cuentos, y le gustó, y bueno, y ahí me preguntó a mí qué me parecía, armar ya un libro, y bueno, y lo trabajamos después, o sea, esos cuentos además, o sea, ya estaban, casi todo lo que se publicó estaba trabajado en taller y los que surgieron por fuera de taller también los trabajamos antes de la publicación y bueno, y así fue como se armó Frío, o sea, Frío no tiene hilo conductor por esto, ¿no? Porque fue como que, bueno, fue como seleccionar dentro del material que yo tenía, Una los antología. que nos parecían mejores. Sí, es más una antología, claro, más surtida, pero porque además lo pensamos eso, bueno, a ver qué tenía, digamos, y bueno, juntar una determinada cantidad de cuentos para armar un libro, pero es diferente a los otros dos que yo ya los pensé desde de movida como libros, y entonces hay los conductores. Claro, claro. Los otros dos son, a ver, pará, Fríos de 2017, ¿no? ¿Estoy bien? 2016. Bueno, pero está editado en 2017, esa es la fecha que figura en el libro. Te digo porque yo los leí de nuevo los tres hace 4 días y tienen esas fechas.
Em, no, no, es 2016. Están, Perdón, ya sé cuál es el problema. debe ser la Es la fecha de la impresión. dedicatoria. No, es la fecha de la dedicatoria. Es la fecha Ah, no, que bueno, vos me diste el libro. Perdón, perdón, perdón. Puede ser, claro. Bueno, el siguiente es Salamandra de, por lo menos, decía 2019 la firma. ¿Está bien? 2019, 2019. 2019. Bueno, y el último, obviamente, que es Una ventana abierta, el cual venimos a traer a discusión, que es de 2024. Hablemos un poquito más, antes de entrar en Una ventana abierta, sobre Frío y Salamandra, que son dos libros que me gustaron mucho, que inclusive Frío, en mi recuerdo, estaba bueno, pero ahora que lo volví a leer, me parece excelente. De hecho, anoté unos cuantos cuentos que son increíbles y pensaba, ¿qué habrá sido de los textos que quedaron afuera, ¿no? En lugar de ser textos intrusos, fueron textos outrusos, se puede decir, el neologismo. Exclusos. Exclusos, Textos exclusos. claro, exactamente. ¿Tenías mucho más material para poner ahí o no era Eh, tanto? no, no era tanto. Yo tengo mucho material, no, bueno, no sé si mucho material, ahí inconcluso. O sea, tengo, Como sí, todo. o que no me termina de convencer y ese tipo de cosas, incluso de Salamandra también. Eh, y eh, además Salamandra, como lo trabajé pensando en insectos, me quedaron insectos afuera del insectario. Eh, que en su momento no les encontré historia, digamos, ¿no? O sea, yo cuando se me ocurrió, bueno, no puedo hablar de uno solo, se los voy mezclando. Yo había hecho una lista de insectos y para largar, porque en realidad los insectos, o sea, no son protagonistas, a veces son apenas una referencia que hay, pero yo partía mucho de la sensación que me generaba cada uno, ¿no? O sea, no sé, la cucaracha tiene más que ver con por ahí con la suciedad, con el, ¿no? Ujú. Y o sea, algunas cosas son como hasta cosas trilladas, digamos, que compartimos, son como ideas comunes sobre los insectos. Otras por ahí eran un poco más personales, como la polilla, que es un insecto que me saca de quicio. Pero bueno. Y el mosquito antes del dengue está en la historia. Hoy probablemente tendría otra historia el mosquito. Pero bueno. Bueno, y frío, sí, sí, fue quedando, pero ya te digo, hay muchas cosas que en realidad después quedaron ahí y son por ahí 2 páginas que no. Es raro porque a veces hay gente que dice que para escribir un cuento uno tiene hay una teoría, digamos, que tenés que saber el final antes de arrancar. No necesariamente. El final a veces se encuentra solo, a veces tenés una buena imagen y no llega a concluirse, o no llega a Claro. concluirse en un momento, capaz después te cae como en una ficha, la ficha lavando platos, como digo yo, a veces pero esto es literal, es un ejemplo concreto que me pasó una vez, estar lavando los platos y que se me ocurriera no una idea nueva, sino había una historia como que no me cerraba cómo estaba quedando y como que la reconstruí. Tenía que Claro. o sea, empezar la historia por otro lado, arrancar con otra cosa, no con otra cosa, bueno, como con otra, se me ocurrió como una frase de inicio que quedó buena, y bueno, ese tipo de cosas pasan así en momentos muy, muy casuales, es como que tenés yo a veces me pregunto cómo será la gente que descansa, que la cabeza le descansa. Yo creo que las personas que escribimos no nos descansan nunca, no, no, nunca. Siempre está, ya te digo, en el momento más distendido, que cuando estás así con una esponja, ¿no? Y agua que corre y tac, ahí tu cabeza sigue ahí alerta, está todo el tiempo. Mira, son situaciones muy particulares. Vos, te voy a hablar desde el punto de vista de mi campo más específico, que los que me conocen saben cuál es, que es la investigación de ovnis, ¿no? Hay una estadística muy grande en la cual la mayor proporción de visualizaciones de ovnis o de eventos anómalos son momentos cuando la persona está manejando en la ruta. ¿Qué significa esto? Cuando vos tenés tu cabeza en otra cosa, digamos, manejar, para que manejas desde hace mucho tiempo, es una actividad automática
y tu cerebro queda rondando, queda dando vueltas, pensando cualquier cosa, qué sé yo, bueno, y entonces termina viendo algo. Es mucho más alta la estadística de gente que ve cosas así que la gente que va específicamente a buscar algo, que se suba al Uritorco a ver con binoculares o, bueno, y es muy interesante lo que decís, porque también es el lavar platos, justamente como decís, y otras cosas, que son cosas que uno hace sin pensar, te permiten que la mente vagabundee de alguna forma y se juntan, como dice Stephen King de una manera muy gráfica, que son como, hay dos ideas que están separadas y de golpe vienen volando como dos mariposas y tácate, la cópula, y ahí se Sí. junta la cuestión. A mí me gusta mucho esa imagen que él tira y que bueno, se puede aplicar a esto también, es como Es que aparece, hay mucho de aparece esos. claro, claro, Yo en la exactamente. presentación del libro conté, por ejemplo, que uno de los cuentos surgió, o sea, yo había leído una entrevista a una señora muy, muy mayor, que tenía, no sé, ciento, no sé cuántos años, y una de las cosas que dice, una de las frases que era, la muerte se olvidó de mí. Y a mí esa frase me quedó rondando, y yo decía, bueno, acá hay una historia, pero no tenía la historia, ¿no? Y aparte no era la onda contarle, no me interesaba la vida de esta señora, la extensa vida de esta señora. Y pasaron años hasta que, como se llama Equilibrio ese cuento, y vi algo Sí, en una hoja de rocío y ahí fue como, ¿qué tendrá que ver una hoja de rocío, o sea, una gota de rocío en una hoja con la señora que la muerte se olvidó de ella? Bueno, no sé, la- el cuento. Si quieren buscar una explicación hay que leer el cuento. Yo no creo que lo explique tampoco, pero bueno, eso es lo que salió de ese encuentro así de ideas random en la sí, cabeza. encuentro surrealismo puro, básicamente. Es la base del surrealismo, ese tipo de encuentros totalmente que parecen azarosos, pero bueno, al cual Carl Gustav Jung diría otra cosa y no, es súper interesante. Y me quedo con esto que acabas de decir. No esperen que yo lo explique. A mí siempre me parece realmente horrible cuando a un artista le piden que explique su obra. Me parece que la obra se tiene que explicar sola. O sea, vos agarrás, lees Sí, el cuento y ya es tu cuento, ya no es más de la persona que lo escribió o el cuadro no es más de la persona que lo pintó, es tuyo, vos te lo apropiaste con tu propia experiencia y para mí con las obras pasa eso, no tiene sentido pedir a un artista que explique una obra, ¿no? ¿Qué te parece a vos? no, totalmente, porque además está, bueno, voy a poner un poco semiótica, pero eh, nosotros leíamos mucho a un señor llamado Eliseo Verón en la facultad, y habla de las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento. O sea, cuando alguien hace algo, no necesariamente tiene el mismo bagaje, las mismas ideas, comparte las mismas cuestiones que la persona que va a ver eso, ¿no? O que va a leer, o que va, como decís vos, puede ser una pintura, puede ser una obra de teatro. Entonces, en la apropiación que hace el lector en este caso, hay mucho propio, o sea, y lo bueno es eso, que alguien pueda leer uno de los cuentos y por ahí se identifica y con algo que es totalmente, que yo no lo tuve en cuenta, pero es totalmente válido. En realidad el cuento se cierra en que lo está leyendo. Eh, o sea, yo lo escribo, lo publico, pero cada lector, y bueno, después en todo caso, si quieren, pueden debatir los lectores, ¿no? En el sentido de qué es lo que entendieron, qué es lo que les pasó, porque también, como con todo lo que es artístico, justamente, a mí me cuesta pensar que yo tengo algo de artista, pero bueno, el escribir tiene algo de artístico y uno se identifica cosas propias en lo que, en cualquier, ¿no? tipo de material así que pasa que es tan subjetivo, ¿no? A su vez. Este, entonces, explicar algo es casi como implicaría casi forzar al lector a entender algo que no, porque si lo bueno es que el lector se encuentre y encuentre algo que le resulte atractivo por sí mismo, ¿no? Porque le dijimos que tenía que entenderse así. Claro, exactamente. Espera que estoy acá probando algo. Ahí está. Las luces de Eh, colores. sí, está, ¿visto? Aprovecho esta pequeña pausa para saludar a Emanuel Giudice, que se conectó, que saluda desde Paraná, Ujú. Entre Ríos. Así que bueno, tenemos oyentes casi internacionales, se puede decir, o sea, por lo menos de otra provincia.
No me iba muy bien en geografía a mí, pero no importa. Se entendió el concepto de lo que quería decir. Sí. Mm, me causó mucha gracia en un momento, dijiste algo. Yo creo que, bueno, otra cosa que creo que la mayoría sabe, yo soy periodista. Me causó mucha gracia cuando dijiste que el primer taller que tuviste en la facultad fue paradójicamente de narrativa, como si el periodismo no fuera narrativo. Y digo, ¿qué habrá querido decir? Yo siempre pensé que el periodismo es una rama de la literatura, lo que pasa es que habla de cosas que son un poquito más tangibles que las que habla del cuento fantástico, pero también es literario, ¿no? ¿No se puede decir eso? De hecho, la mayoría de los grandes escritores de argentinos y de otros lugares han sido periodistas. Sí, sí, bueno, de hecho hace unos años se armó una polémica interesante con una escritora que ganó el Nobel y ella hace periodismo narrativo, o sea, en ningún momento es ficción y de hecho escribe, yo no leí mucho de ella en su momento, bueno, obviamente ahora está todo traducido al español, pero cuando ganó el Nobel había un solo libro, otro tema que generó bastante lío entre los libreros, porque la gente espera que alguien gane el Nobel, esa idea de vender todo lo que tenemos en stock de esa persona, ¿no? Pero sí, 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 obviamente. No, lo digo porque teníamos que escribir cuento, o sea, pero está bien, era un poco también enseñarnos a escribir en realidad. Claro, claro. Y quizás lo más accesible, no, más, sí, lo más accesible en el sentido de que todavía, o sea, éramos muy, muy junior para escribir algo más periodístico, en el sentido de no tener campo, no tener, ¿no?, recorrido afuera. Pero, y sí, eh, además, bueno, ya en ese momento en el CBC habían puesto ya un taller de redacción, porque en general, digamos, lo que llegaba del colegio secundario era, y nada que, y estaba mucho mejor que ahora, era como bastante, había que reforzar mucho lo que era redacción, pero bueno, sí. Claro, está, está. Este, mm, bueno, continuamos con los libros, con los libros. Ujú. ¿Vos los tenés ahí a mano para mostrar las tapas? Porque yo Sí, los tengo a mano, mira, pero están tengo todas. a unos metros de mí, entonces prefiero que los muestres vos. ¿Podrías mostrar la tapa de frío primero? Obviamente. Sí, bueno, este es Frío, el primer libro, Ujú. que tiene ahí, no sé si ya son unas plantas que están todas escarchadas con hielo. Sí, Después este un poquito más Salamandra. abstracta esa tapa. Salamandra, preciosa tapa. Vos sabés que se ve Salamandra, sí, la tapa, invertido acá, sí, pero probablemente, bueno, no pero no importa, sé cómo. despejado se ve. No, no, no pasa nada, no importa. Ahí No, dice porque acá salamandra, muchacho. hay un cosito con dos flechas, pero debe ser que te va a mostrar, No, me no, muestra a mí, ¿no? no, Es eso. claro, que cambia la cámara, no, no importa. Perfecto. Sí, lo sé Encanta porque esa tapa. a veces a veces lo veo en los reels que te recomiendan libros y son las tapas al revés. Bueno, esta tapa la hizo Damián Scocking, o Colifato Ilustrado, lo van a encontrar en Facebook como Colifato Ilustrado. Bueno, resume un poco, ahí se ven todos los insectitos. Es una tapa que es alucinante porque además está texturada y Sí, es increíble sí, lo que salió. es Bueno, y genial el esta, proceso de impresión. Sí. sí, el proceso de Veamos ahora impresión. una ventana abierta. Y bueno, y esta es una ventana abierta, que es el último libro, que es Editorial Trapezoide. Y bueno, que tiene, bueno, esto ya, bueno, la estética de la editorial es más particular, o sea, todos los libros tienen esta estética. Bueno, yo elegí el color, pero todos se reconocen fácil los libros de la editorial porque están todos con la misma, el mismo, o sea, es un color y más claro la parte de nuestro nombre y el título del libro, así que es Claro, bastante claro. Excelente reconocible. elección con los colores. Excelente elección con Quedó los buenísimo, yo estoy re Sí. contenta. No, yo cuando era chico, bueno, si mi mamá en algún momento calcula que verá no ahora en vivo, pero seguramente lo verá grabado, se va a acordar de que yo pintaba todo de violeta. O sea, las personas le hacía ropa violeta, era como fanático del color violeta. Mi mamá me decía, pero ese es color obispo, vos vas a ser cura cuando seas grande. No se tenía esa idea de que el violeta tenía que ver con la iglesia, qué sé yo. Y Pero bueno, no, me ay, encanta el sí, color de ese libro. pero no sé, yo traté de pensar que qué color podía tener que ver con el tipo de cuento y no, o sea, es muy subjetivo.
hay gente que tiene, no me acuerdo ahora cómo se llama esta capacidad, que es como que asocia, como que ve por ahí no sé, un aroma tiene un color, cosas así, ¿no? Creo que se llama Sinestesia, se llama eso. sinestesia, sí. Sí. Bueno, yo no tengo esa capacidad, pero traté de hacer algo así como, bueno, ¿qué color se me ocurre que podía hacer? Y la verdad me parece que quedó bueno. No sé si otros lo entenderán así, pero a mí me encanta. Re No, contenta. la cuestión de la sinestesia me recuerda a ese poema de Rimbaud que se llama Vocales, que habla de la A negra, E blanca, y roja, U verde y O azul. No sé si lo ubicás ese poema. Es muy lindo y tiene un poco que ver con eso, con la cuestión de identificar un sonido con un color. Pero sí, la verdad que el Claro. libro quedó bárbaro, quedó bárbaro. Y bueno, para arrancar ya con una ventana abierta, quería mencionar un par de cosas de los libros anteriores porque para hacer una progresión de alguna forma. Tenemos Frío, que ya comentaste que es una antología de cuentos que fuiste Ujú. reuniendo. Salamandra, el libro posterior, que ya tuviste una idea previa de que iba a hablar de bichos, de alguna forma, de insectos. Y después una Sí. ventana abierta, que bueno, ya desde el título te tiro una pista. Una cosa que me llamó mucho la atención, yo recomiendo al que tenga los tres libros volver a leerlos después de todos juntos, digo, ¿no? Como una sucesión, eso está repiola. El primer libro que se llama Frío, que justo Emanuel en otro mensaje, acá en otro comentario me dice, seguro que te gusta el título, porque te gusta sí, me gusta el frío. Bueno, el primer libro se llama Frío, no tiene ningún cuento que se llame Frío. El segundo libro, No, Salamandra, es la contratapa. bueno, pero no está dentro, es la contratapa. No, pero este es el cuentito que se llama Frío. Pero bueno, está bien, pero eso es discutible. Bueno, ¿ves cuando decíamos lo del No, artista que explica la obra? O sea, lo tenés que explicar. Es un detalle, o sí, es un enigma, está oculto, de alguna forma. Está oculto a la luz del día. claro, sí, puede ser. Claro, porque este libro lo que tiene es prólogo, que en realidad, si lo pensás, quizás, qué sé yo, desde un punto de vista comercial, en realidad lo que es prólogo tendría que estar en la contratapa, ¿no? Y Frío, el cuentito, tendría que estar dentro del libro. Porque o sea, en lo que es el prólogo habla de qué se trata el libro, o sea, lo escribió Marcelo Rubio, y bueno, como suelen ser las contratapas, ¿no? Que es un escritor diciendo algo sobre su lectura de ese libro, ¿no? Y de qué trata, qué sé yo. Entonces es si vos la tenés que buscar, no sé, vas a la librería y te pones a leer las contratapas, que es lo que uno suele hacer para decidir si compra o no el libro. Bueno, en ese sentido ahí es como que si nos mandamos un pequeño error que fue poner un texto en la contratapa. En realidad es algo más para corregir que para que lo adivine. No estoy explicando nada en realidad, pero bueno, sí, No ahí sé es. si es un error, es una cosa, es distinto, Es es algo distinto, sí. diferente. Bueno, Frío, convengamos que no está dentro del libro el cuento, entonces podríamos seguir con mi tesis inicial. Salamandra, el cuento llamado así, es el último. Pero Sí. en una ventana abierta, empieza con una ventana abierta. Mm. ¿Hay algún motivo en particular que haya ocurrido eso? ¿O de reafirmación de tu escritura? ¿O algo que digas, no, esto lo voy a empezar con esto? No, lo que pasa es que la diferencia es que son tres cuentos encadenados las ventanas. También o sea, son una ventana abierta, una ventana hermética y una ventana cerrada. Y en realidad entonces es el primer cuento, pero en realidad es un cuento en tres partes. Ujú. Entonces cierra al final igual. Así que- Bueno, bueno. Si no la gana, la empata. Even Steven. Bueno, está muy bien igual. Está muy bien esa historia. Pero ¿no lo pensaste, por ejemplo, como un cuento largo, unido, y que lo cortaste en tres partes para poner en el libro, por ejemplo? sí, básicamente sí. Ah, O sea, lo que pasa es que para que no quedara tipo
porque si vos poniéndose una ventana abierta, dos, o sea, que en el medio del libro iba a quedar rarísimo. Entonces les cambié las ventanas. Pero es el mismo, creo que se entiende, que es el mismo, o sea, es la misma historia. Lo que pasa es que una es Sí, de hecho yo el niño de pequeño, otro es el niño sí, adolescente y otro es el niño adulto. Va, o sea, con mi ya es el lápiz, mismo con mi niño y lápiz adulto. mecánico, yo le fui poniendo una ventana abierta 2, una ventana abierta 3. Igual hay una cosa, en realidad es 3,5. Hay otro cuento que para mí podría ser parte del ciclo, que tiene que ver, porque tiene que ver con una ventana abierta también. No voy a decir Eh, cuál es, la hermana de todos, Gladys. claro, bueno. Este, lo que pasa es que no quería Sí, tampoco meterme bueno, mucho en ese es muy explicar todo el libro accidental. porque, claro, ajá. Ese es muy accidental porque, de hecho, cuando lo releí, bueno, que lo leí la otra vez en la presentación, porque me pidieron que leyera ese, ahí caigo que habla, ¿no? En la segunda línea ya, lo sé porque viene a mi ventana, entonces sí parece que tuviera algo que ver, pero en realidad no lo había pensado tanto. Pero bueno, hay una ventana abierta. Hay Creo que una yo te lo ventana había abierta comentado en la y primera sí, lectura también. Lo que pasa es que lo que yo leí primero, antes de que se editara el libro, no tenía el mismo orden los cuentos, ¿no? Claro, eso lo armaron después con Soledad, con la editora, claro, tengo sí. Sí, lo entendido. único que había era más o menos que una ventana iba por el medio y una vez sí. Lo que pasa es que cuando sacamos cuentos, digamos, o sea, del material que yo originalmente mandé a la editorial, sacamos algunos cuentos. Bueno, en realidad Sole me propuso sacar algunos cuentos, así que sacamos algunos cuentos y habían quedado como por así decirlo, las dos primeras ventanas muy cerca, ¿no? Entonces había que correr un poco el cuento que va en el medio, entonces sí, cambió el orden, ahí cambió, sí. Está muy bien. Bueno, me comentaste antes cómo empezaste a publicar los libros textos o cuentos intrusos, los de Hernán. Textos Textos. intrusos. Bueno, los dos primeros salieron con ese sello. Ujú. ¿Y cómo llegaste a Trapezoide? Le mandamos de paso un saludo a Soledad se había conectado, creo que todavía sigue pobre acá Ah, escuchando. bueno. Así Ah, que no, no bueno, la vi. Sí, bueno, ay, son caminos larguísimos en realidad, pero bueno, yo conocí a Pablo Di Marco, eh, ya no me acuerdo cómo. misterios. Y ahí está, hola. Y bueno, y Pablo me comentó que Soledad estaba abriendo una editorial nueva, que se va a llamar Trapezoide, todavía no estaba la editorial y que estaba recibiendo material. Entonces, Ujú. bueno, yo tenía ya este libro armado y así que bueno, se lo envié a Soledad, que, bueno, cuando lo recibió me dijo que ya tenía, digamos, toda una lista de otros libros para leer, que bueno, o sea, hay 11 libros publicados antes que el mío, así que, este, y es mucho trabajo, no solo leer, sino después trabajar cada libro. Claro. Así que, pero bueno, ya hace un tiempo me confirmó que sí lo quería, después firmamos el contrato, estaban ahí las fotos en las redes también, y bueno, llegamos acá a abril 2024 con la publicación finalmente, la presentación. Qué camino interesante. Ese camino duró entre el primer libro y este 8 años, ¿no? De Claro. 2016 hasta 2024. ¿Y, y qué expectativas tenés con este libro? Eh, ¿Qué pensás? ¿A dónde puede eh, llegar? ¿A dónde te va a llevar? no, bueno, esa parte no sé. Eh, bueno, yo lo que digamos, cualquiera puede ver en realidad es que justamente Soledad, Editorial Trapezoide, se mueve muchísimo, está en todas las ferias que se puede, hasta a veces haciendo una bifurcación, o sea, han estado el mismo día en dos ferias diferentes, porque bueno, se divide el equipo y bueno, tratar de cubrir todas las ferias que se pueda, tratar de acercar el libro al lector. También tiene su página con carrito de compras, envío a todo el país. Eso
yo creo que va a dar la posibilidad de, justamente, de que cualquiera, en cualquier rincón, o sea, gente que por ahí me sigue por redes y no tiene, no sabe cómo adquirir el libro, directamente lo puede comprar, bueno, ya tuve casos, ¿no? En los que ya llegó a Mar del Plata y ese tipo de cosas. Además de la distribución en librerías, por ejemplo, bueno, estamos en La Plata, acá en provincia de Buenos Aires, en Capital. Bueno, en este momento, hoy y hasta el lunes, en la Feria del Libro, en la Ujú. rural, en el Paso el Chivo, en el stand 612, el stand de la provincia de Buenos Aires. Ahí están todos los libros de Editorial Trapezoide y aparte del mío y de, bueno, otras editoriales también, obviamente. Pero entonces es como que, eh, bueno, me pasó algo muy curioso. Yo estoy en un grupo de lectura de una novela y, o sea, en su momento nos reunimos para leer con gente que no conozco, gente que surgió así de las redes, se armó un grupo de WhatsApp, leímos una novela y el grupo quedó. Eso fue hace un año más o menos. Y bueno, cuando surgió el tema de que ya estaba el libro presentado, publicado, yo les conté que estaba en la feria y me pasó el otro día que me llegara un mensaje de una persona que no conozco, no sé quién es, con la foto que había comprado el libro. Y a mí me pareció, bueno, por ahí va al lado de las expectativas que yo tengo, digamos, esto de llegar a gente que no, que yo amo a toda la gente que me viene leyendo desde antes, pero bueno, el salir de la gente que te conoce me parece espectacular, me parece una cosa en y que esta posibilidad de que, digamos, eh, la editorial, digamos, se mueva, ¿no? Y se esfuerce tanto, ¿no? Por divulgar y hablar del libro y tenerlo accesible para personas que lo pueden encontrar, digamos así, cerca o que les llegue a la casa, mejor todavía. Claro. Eso, así que las expectativas que yo tengo son esas, digamos, como que que me lea gente que no me conoce, Está bien, básicamente. perfecto, perfecto. Yo lo que noté, insisto con esto de leerlo todo de un saque, ¿no? En 3 días. Una evolución importante en tu escritura. ¿Vos lo ves eso también? ¿Vos te das cuenta de la profundidad que tienen los cuentos del último libro, por ejemplo? No. No, de verdad te digo, porque O sea, creo sobre a todo. ver, Sí, vamos a ver. a ver, dale. Es un trabajo que yo, o sea, vos me decís si yo lo veo. A veces es como como cuando vos, digamos, creces, ¿no? O sea, vos te ves todos los días en el espejo. Entonces, obviamente que creciste, obviamente que yo no tengo ya más 20 años, pero no sé si lo veo en el espejo, ¿no? Y entonces, hay un trabajo hecho diferente, ¿no? Estos cuentos, aparte, yo los trabajé con Martín Sacia Kawamichi, eh, y pero porque yo siento que necesito trabajar mis cuentos con alguien que los vea de afuera, porque a veces está tan cerca, ¿no? Que es como si te hiciera un punto ciego ya de tan cerca que tenés el cuento a veces. Claro, Y entonces, el- el- lo que quiero decir es que si se nota una evolución, estoy súper feliz, porque el trabajo está, hay un trabajo. Ahora, a mí me cuesta verlo quizás porque es un trabajo de todos los días, entonces no me doy cuenta si hay un gran salto. eh, Debe ser demasiado lograr extrañarme con respecto a lo que yo hago, que es difícil lograr eso. Así que si se ve de afuera, bueno, buenísimo, porque ya te digo, el trabajo está, no es accidental. claro, claro. No, sí, te entiendo eso que decís, verlo de afuera. Es como, a mí me pasa también con cosas que yo hago, con textos, que los reviso después de un año, dos o tres, y decís, pucha, que yo escribí esto. Bueno, y eso está buenísimo, pero es cierto, tenés que apartarte un poco y dejar pasar el tiempo y después volver, creo, en general. Pero acá, sinceramente, leerlo así como lo leí yo, en continuidad, se nota un montón. Realmente se nota un montón y hay cuentos que son extraordinarios. Todo el libro está buenísimo, pero por ejemplo, hay uno que yo he discutido con vos que para mí es un cuento que directamente, bueno, vos lo has presentado a concursos, o por lo menos a un concurso,
un relato en primera persona de una nena que es increíble. Aclaro que la mayoría, casi todo el libro está pensado desde la óptica femenina, ¿no? Son todos personajes femeninos, creo. No sé si hay algún Bueno, narrador. ese Claro, fue un poco uno de los recortes, claro. en realidad, sí. Ujú, Justamente había, digamos, en el recorte que hicimos los que quedaron, o sea, elegimos historias que tuvieran que ver con mujeres o protagónicas o muy centrales, porque en realidad hay un cuento que es un nene más bien, pero bueno, hace toda la referencia a la mamá, ¿no? Y esta claro. iglesia y qué sé yo, y pasa todo por la madre. Si bien, digamos, el narrador es otra persona. Y entonces, pero sí, ese fue elección de recorte, así que sí, 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 eso va a pasar Está bien, porque pasó por ahí el recorte justamente. claro, claro. Te voy a hacer otra de las preguntas obvias que no te voy a preguntar qué te inspira para escribir esas cosas, no. ¿Vos considerás que lo que escribís se encuadra dentro de la narrativa fantástica, del terror, o sea, no del terror a lo ya sabemos quién, a los escritores consagrados, sino de alguna forma del terror cotidiano? Yo pienso en un cuento donde hace tanta temperatura que se derriten los caramelos. Eso para mí es más horroroso que un vampiro entrando por la ventana, por ejemplo. Es terror también de alguna forma, está en el borde de la ciencia ficción, de la fantasía en general. ¿Qué te parece a vos eso? Sí, bueno, yo digo que yo hago eso, hago como terror cotidiano. O sea, no hay criaturas, no hay... es como, yo lo que siento es que hay cosas en el existir que dan miedo. Y en, bueno, no me voy a poner justamente no quiero explicar, digamos, lo que se van a encontrar en los cuentos, pero mi sensación es esa, ¿no? Es esto de la ventana abierta, bueno, a mí no sé, a mí me da miedo dormir con la ventana abierta, qué sé yo, y no necesariamente tiene que haber no sé, como decimos, un vampiro o algo del lado de afuera, o un mosquito con dengue, pero eh, bueno, así que sí son, de hecho, bueno, el que vos decís, ¿no? De Buena Chica, que es el de la nena, a mí me parece atroz, o sea, lo que le pasó a esa criatura. Y eso da, no es, ese sí que no es fantástico para nada, pero sin embargo, para mí sí es algo que genera, o sea, el cotidiano en el sentido ese, ¿no? De que son cosas que están ahí nomás y que pueden generar una situación de miedo. No, no son criaturas fantásticas, o sea, igual creo que algo sí hay fantástico, bastante, ¿no? Las situaciones son raras, hay una nena que vuela, eh, una persona que se pliega demasiado extrañamente en una clase de yoga, es como un toque, yo no es fantástico puro, o sea, no arrancamos con ¿no? Un vampiro desde la primera página, pero, pero sí, toques fantásticos creo que... Aparte, de hecho, es un género que me gusta porque permite eso, ¿no? Permite de repente ir un poco más allá de lo que nos permitiría el realismo puro. Eh, y sin que sea, digamos, algo que no podría, ¿no? Pasar. Entonces, eh, esto que vos decís, el tema del calor es una especie de un poco distópico, pero bueno, estamos como yendo hacia ahí, entonces, ¿hasta dónde no es posible, no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Es una tradición también, se puede decir, argentina, latinoamericana, ir por ese lado, Hmm. ese tipo del fantástico cotidiano. Yo me acuerdo una revista española de ciencia ficción, Nueva Dimensión, en la década del 70 comentaba, del 80, fines de los 70, Ejemplares del Péndulo, una revista acá argentina muy famosa de ciencia ficción, y me acuerdo que cuando hablaba de los autores argentinos decía, los argentinos muy fantásticos. Es como que no les gustaba porque no era ciencia ficción pura y dura. Lo que pasa es que acá nosotros, que estamos acostumbrados a arreglar todo con alambre, no podemos hacer ciencia ficción casi. Eh, Nuestra imaginación va por otro lado y está muy piola eso. Claro, no podemos hacer ciencia ficción tecnológica, o sea, no nos da el Yo cuero. estaba pensando Entonces, eso, claro, nuestro platillo volador
con una antena de una radio de los años 60, sí. Eh, Claro, totalmente, totalmente. Otro rasgo que encuentro mucho en tus cuentos, que se nota, por ejemplo, en los epígrafes, son las citas bíblicas. Vos tuviste una educación religiosa, ¿no? ¿Eso crees que influye en tu escritura? Muchísimo. Eh, sí, es algo. eh, Porque, bueno, de hecho, mis primeras historias de terror en la vida eran en el colegio, ¿no? Había mucho. Mirá vos. Yo fui desde primer grado a un colegio católico, a un colegio religioso, y teníamos había una capilla además, ¿no? En el colegio. Y tenía la particularidad de que no solo era colegio, sino que las hermanas de la congregación vivían también en el colegio, ¿no? Entonces había toda una mezcla, ¿no? Desde no sé, las imágenes de santos y esa cosa que, voy a decir una redundancia, porque decir que una iglesia o una capilla es mística es la función que tiene, de hecho, ¿no? Pero no esas velas encendidas. eh, y, y además me acuerdo, había entre las monjitas que vivían en el colegio cuando yo iba, había una que era muy viejita y tenía el uniforme antiguo, ¿no? De la congregación, que era una cosa toda como una túnica blanca, ¿no? Con las hermanas que nosotros veíamos a diario tenían una pollera gris con un saco gris, Claro. era bastante más normal, por así decirlo, y en cambio esta señora, entonces, no solo que era súper viejita, sino era como que si fuera, no sé, Yoda, ¿no? Que bajara ahí y se paseaba por el patio, ¿no? Y entonces nosotros éramos, como, pensarlo con una visión medio infantil de la cosa, para mí era como estar viendo una especie de fantasmita, ¿no? Que Claro. bajaba las escaleras. Y además, bueno, además tenía toda una cosa, en el sector donde vivían las hermanas siempre fue absolutamente inaccesible, obviamente era la casa, pero bueno, desde la visión así como infantil era como, ¿no? Esa cosa que andás a ver qué hay del otro lado, bueno. Y además me acuerdo de leyendas, ¿no? Como decían que no sé, que le había pasado algo a la imagen de la Virgen que teníamos en la capilla. Eh, 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 Eso más lo que realmente, no, y vamos a lo que leíamos, ¿no? O sea, vos leías exorcismos en la Biblia, posesiones demoníacas, Claro. y yo digo, wow, no te puede no limar la cabeza eso a los 7, 8, 9 años. O sea, es una edad en la que no tenés la capacidad de discernir. Yo me acuerdo cuando vi un cuaderno de una nena que me había empezado el colegio católico, ¿no? A los 6 años, y primera hoja, o sea, ¿no? Tengo un amigo tengo un nuevo amigo que se llama Jesús. Entonces, o sea, 6 años, ese es nene o nena, vuelve a la casa, dice que tiene un amigo invisible, y le tenés que decir que sí, que tiene razón, porque es lo que le acaban de enseñar en el colegio. O sea, ¿no? Sí, Eh, lógico. entonces digo, bueno, sí, y además me parece, igual me parece un libro interesante, la Biblia, un libro fantástico, interesante, ¿no? O sea, yo Sí, siempre sí, digo que el lógico. problema es el que se lo toma como un manual de instrucciones, pero Tal cual, tal sí, cual. Sí, lógico, pero es un libro de horrores. Yo siempre pienso que por algo sería que durante muchísimos años a los católicos no les permitían leer la Biblia, porque es un compendio de perversiones, de desastres, es muy impresionante, realmente, y es muy recomendable para cualquiera que le guste todo esto, sin, o sea, lo que estamos hablando, yo no quiero que si hay alguien religioso escuchándonos que se ofenda, nosotros estamos hablando del valor puramente literario, ¿no? De como libro, de historias, y es súper interesante. Y ese horror católico que vos mencionás también es alucinante. Pienso en todo lo que vino con El Exorcista y antes inclusive con El bebé de Rosmarie, con mucho cine que tiene que ver con claro. esto y que aprovecha muy bien esa imaginería de las velas, de... Yo siempre recuerdo una iglesia en Río Cuarto, yo cuando era chico pasé mucho tiempo en esa ciudad del sur de Córdoba, ya te he comentado, y una tía mía, ahora fallecida, cuidaba esa iglesia. Entonces tenía la llave y nosotros íbamos, veníamos, o yo la acompañaba cuando tenía que hacer algo, a limpiar, y a mí me fascinaba caminar
dentro de la iglesia, un edificio enorme, vacío, escuchar el eco de mis pasos, sentir el olor de las velas, el olor de los muebles de madera, y había discos de, bueno, ahora diríamos de vinilo, para nosotros eran discos, no había otra cosa que no fuera eso, que eran amarillos, porque tenían canciones litúrgicas, no sé si alguna vez lo viste eso, que eran discos que No, se ponían con rosarios, unas cosas muy raras, y era todo un ambiente fantástico ese. Y además, eso que vos decís, del amigo invisible que era Jesús, y si a nosotros nos enseñaban que Dios te veía permanentemente, que había un ojo puesto acá, arriba tuyo, hicieras lo que hicieras, cuando ibas al baño, cuando te subías al colectivo, siempre había algo que te vigilaba, es también una cosa de sentir algo opresivo, si se quiere. Va, yo por lo menos lo sentía así cuando era chico, como una especie de vigilancia permanente. Y sí, más vale que te va a predisponer a que te guste todo esto, que te guste el terror, que te guste lo fantástico. Eso es inevitable. Así que bueno, sí, me imaginaba que lo tuyo venía por ahí. Además hay muchas citas de la Biblia en los libros, inclusive un cuento que se llama Infierno, Inferno en realidad, ¿no? Inferno, Inferno, no es sí. infierno, Inferno, que es el mismo título del... Hace referencia al círculo, al infierno de Dante, ¿no? Sí, no lo pensé tanto. Pero vos a qué querías decir con eso, con Eh, inferno y no infierno. no, nada, bueno, porque ese tiene que ver con el tema del calor, así que sí, era eso, digamos, pero... Y me parecía que infierno era demasiado literal, ¿no? Demasiado, este, era para que no sea tanto. Ah, está bien. No, porque viste que hay ¿Viste? un libro del autor Me del vas a Código decir Da que no hay que Vinci. explicar, que no explique las cosas y después me que explique las cosas. Eh, Bueno, está bien. Pero no, pensé que había algo oculto, qué sé yo, que tenía que ver, había que encontrar alguna relación que yo no había encontrado. Pero no, pensaba en el libro del autor del Código Da Vinci, que ahora no me sale como siempre por mi Alzheimer precoz. Dan Brown. Si vos te acordás, Dan Brown, exacto. El último libro que ha publicado hasta ahora que yo sepa es justamente Inferno, que tiene que, Ah, ese sí tiene que ver explícitamente con el infierno de Dante, que aparentemente es el claro. único libro de la Biblia que han leído en Estados Unidos, de la Biblia, el único libro de la Divina Comedia que han leído en Estados Unidos, porque viste que nunca hablan del paraíso y del purgatorio. Para ellos es el infierno de Dante. Es una cosa muy, Es muy verdad. curiosa eso. Pero bueno, ya llevamos una hora y hay tantas cosas ahí para hablar de este libro, de los otros, de tu... Contame un poquito cómo escribís, en qué momento escribís, si te vas a escribir de día, de noche, cuando tenés tiempo, cada cuánto escribís, si es errático, si es permanente, ¿cómo es el tema? No, la verdad que es errático. Yo siempre digo, es ganarle horas a la noche. Generalmente escribo de noche y sí, y cuando puedo, en el sentido de, porque hay días que trabajo mucho y realmente ya no conecto neurona. Y bueno, y a veces justamente el tema de taller es un poco también para eso, ¿no? Como para tener la presión de cierta rutina. eh, Ayuda, hay veces que preguntan, ¿no? Si el taller hace al escritor, hace un escritor, no, el taller no, pero no va a generar que alguien que no sabe o que no puede escriba. Pero cuando vos ya estás, o sea, te ayuda eso, la mirada de otro, y ayuda también a veces, ¿no? El tema de tener un ejercicio para el que no lo tiene propio, ¿no? O sea, aparte, bueno, tener que trabajar, cuando hay que trabajar de otra cosa, se complica, ¿no? Dedicarle tanto X tiempo, ¿no? A escribir. Estamos ahí como haciendo malabares entre el tiempo de trabajo que tiene que ser bastante y bueno, y lo que le puedes dedicar a la escritura. Así que no tengo esas rutinas tipo eh, justo siempre hablamos de la de Stephen King, pero ahora que falleció Paul Auster está dando vueltas también. Él decía que él se consideraba feliz si lograba hacer una página. Stephen King hace 6, o sea, ya tenemos en la rutina. Sí, como mínimo. Él habla de Sí. 6 páginas útiles, digamos, por día. Eh,
por lo externo decía menos, pero bueno, sí. Pero bueno, es diferente a una persona que tiene como que se sienta 8 horas, él lo dice así, ¿no? 8 horas me siento, digamos, y laburo eh, de escribir. Imagínate, o sea, 8 horas las tenés que dedicar a hacer otra cosa. Entonces, en mi caso es todavía un poco así. Claro, justamente lo acabas de decir. Stephen King es una persona que, como mucha gente en otros países, vive de lo que escribe. Entonces, no necesita, tiene esas 8 horas completas para para sentarse a escribir, porque no tiene que hacer otra cosa. Acá en Argentina es casi un sueño de pocos ese. Yo no sé cuántos habrá, cuántos escritores en este momento que vivan de lo que escriban. No quiero dar nombres, pero no deben ser mucho más de 20. ¿Serán 20, 30? Me parece que estoy exagerando, inclusive. Que vivan solamente de Claro, bueno, escribir hay sin que dar ver que, clases ni talleres. ah, claro, porque bueno, está lo asociado, ¿no? Claro, Lo que es tipo, que no es escritura pura, pero está asociado a la escritura, y ahí ya te amplía un poco. Eh, pero bueno, igual a veces lo digo porque en algún momento creo que lo tiré en redes y me han comentado escritores que hay veces que uno no tiene, tenemos la idea de ciertos escritores que escriben para adultos sobre todo, ¿no? Pero bueno, hay un mercado que es el de la literatura, ¿no? La literatura infanto-juvenil, con estos libros que se leen obligatoriamente en la escuela, ¿no? Entonces, hay una cantidad de ejemplares asegurados en venta que parece que reditúa más de lo que pensábamos. Pero, pero bueno, tampoco son tantos, ¿no? O sea, es complicado, es complicado. Yo creo que en general todo, antes decíamos, ¿no? Lo que es artístico, eh, yo supongo que le pasa lo mismo a gente que hace, no sé, que hace arte, ¿no? Que pinta o que está en artes plásticas. Es igual de complicado, no sé, no sé si es igual o peor. Pero bueno, eh, bueno, así que por ahora los momentos de escritura son como yo te digo, son sacarle horas a otra cosa. y sí, está bien, está bien. Y ahora, Pero lo disfruto mucho. Sí. eso está bueno, eso está bueno, eso está bueno. No todo el mundo disfruta escribiendo, ¿eh? No todo el mundo lo No, hay gente disfruta. que pero yo creo que incluso la gente que lo describe como una tortura, ¿no? Como, porque hay momentos en los que te trabas y, bueno, puede, digamos, parecer, o puede sonar, ¿no? Para el que lo lee de afuera como, no, pero al final está hablando de algo que es espantoso, ¿no? Porque escribe. Es difícil, pero a su vez, y cuando se va armando la historia y cuando la puedes cerrar, ya, nada, es maravilloso, es hermoso. Sí, 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 sí. Quizás lo ¿Te largo es, pasa? es el camino, ¿no? El medio, pero Sí, o por como hablábamos hace un rato, cuando no sabes cómo llegar a ese final y hasta que no estás lavando un plato y te aparece la idea salvadora, ese momento de tortuoso, ese es tortuoso, cuando que si es que hago, claro. le busco, sigo escribiendo hasta que aparezca, espero que salga, ese momento de indecisión, de duda, ese es el más bravo, ¿no? Pero también es Claro, bravo, bueno, y creo yo yo, escribo sí, cuentos, entonces quizás algo que nunca me pasó, pero que lo he hablado con gente que escribe novela, es el tema a veces que te pase eso, pero con una novela a la que ya le desgaste una muy buena cantidad de páginas, o sea, que ya tenés un tramo interesante recorrido, no sé, hablemos de más de 50, no sé, 60 páginas, y ahí llegue recién ahí llegue, o sea, una cosa es que te pase con dos carillas, no es muy caro, digamos, claro, en el sentido de tiempo del tiempo. y ánimo, ¿no? Pero cuando decís, bueno, estás con un libro y de repente después de la página 80 no sabes cómo seguir, bueno, ahí yo supongo que eso sí es bastante más doloroso, porque te llevó muchísimo. No, no sé si una persona promedio tiene idea, pero 80 páginas es un montón de tiempo, es muchísimo.
y no lo estoy tomando como si fuera nota en el sentido de ficho una tarjeta, sino también en el sentido moral, porque uno se va involucrando con lo que está escribiendo, ¿no? Tenés la historia que te acompaña a los personajes que van con vos a todas partes. Una vez, Lori Moore, que es una escritora americana, norteamericana, vino a dar una conferencia acá al Malva y alguien le preguntó cómo pasar, ¿no? Del cuento a la novela, y ella le devolvió con una pregunta, dice, ¿y por qué querrías escribir una novela, no? Y la persona no sabía mucho cómo explicar. Yo entiendo un poco, todos sabemos a veces que no, que hay como una especie de mitología, ¿no? De que la novela es como más importante en cuanto a género que los cuentos, y ella, lo que decía los rumores, ten en cuenta que vas a tener, o sea, para encarar una historia para una novela, vas a tener que convivir mucho tiempo con esa gente, ¿no? O sea, tus personajes, te tienen que caer bien. Eh, porque una cosa es escribir una historia corta, que igual está un tiempo ahí, pero digamos que uno se saca esos personajes de encima y sigue con otros nuevos, otra situación, otra problemática. A estar, ¿no? Meses y, bueno, depende de lo... Hay gente que tarda más en escribir y es mucho más tiempo que, ¿no? Que está ahí con esa historia, esos personajes, ahí conviviendo con uno. Es como que Así tenés un que, gran bueno. hermano en tu cabeza, un show de gran hermano en tu cabeza que no termina y está todo el tiempo, claro, tipos que tienen su propia vida, que hacen cosas. Bueno, ayer yo estuve en una charla y Adriana Romano decía eso, ¿no? De discusiones, tener discusiones en la cabeza que no son mías, ¿no? Esto es literal, lo dijo Adriana ayer. Sí, justamente, o sea, que no son tus problemas porque vos estás contando una historia que a veces refleja ni siquiera cosas que te pasan a vos, cosas que vos percibiste o algo como en este caso, ¿no? La señora, ¿no? El tema de vivir tantos años y no son tus problemas, ¿no? Pero bueno, rondan ahí y sí. Dame un segundo, pará, porque se está cortando mucho tu... Y quiero saber, me gustaría que alguien de los que está viendo que me comente si está saliendo bien. Yo te escucho perfecto, pero se está cortando tu imagen. Ah, Este, pero te escucho hasta cuando tragas el agua de la botella y todo. Así que, uy. pero bueno, nada, no hay problema, seguimos. Puede ser mi internet también. No, Se hay corta, dicen Nacho acá, dice ¿ves? se Alguien dice que se corta, corta. sí. Es, ¿Se corta el audio, Nacho, o el video? Ignacio vive en Junín, otra persona también, otro extranjero, como decíamos antes, del chico de Paraná. Este, pero bueno, seguimos. Después veremos cómo queda guardado. No, me causa gracia que en la computadora veo con delay, me veo a mí mismo diciendo otras cosas, esas cosas misteriosas. El audio distorsionado la dice que sale. El distorsionado, audio bueno. de Vicky, ¿no? Supongo porque yo también lo escucho medio. Pero si lo dejo un poquito, sale bien. Son esas cuestiones de la transmisión de. Para mí es un problema de Instagram. Porque en general, en las charlas que se hacen por otras vías, tipo por, viste qué sé yo, por Google Meet o por Zoom, capaz que salen un poquito mejor. Pero bueno, se ve que hay mucha. Bueno, igual continuamos, total, Ah, ya no, estamos embalados. Es como. ¿Qué? tuyo. Dime. El mío se corta, pero será de Dios. ¿El mío se corta, en serio? Ah, pero yo hablando acá como un duque. ¿Qué problema? A ver, ¿será el micrófono? ¿Vos me escuchaste bien toda la charla? ¿No hubo problemas? No, ¿O hay se un cortaba? momento en el que No. se entrecorta un poquito, sí. Pero no, Bueno, no sabía si tendré que hablar más era. despacio. Bueno, son problemas de internet que siempre Igual pasan son y momentos, como... no fue todo el tiempo, ¿eh? No, está bien, no. Acá dice Nacho que puede ser un problema de falta de señal. La Claro. verdad es que hay otra cuestión, que es que tengo el teléfono estaba cargado al 30, yo estoy transmitiendo con el celular, no estaba cargado del todo, entonces momentáneamente lo enchufé a la computadora y quizás esté actualizando algo, pero Nacho da otra cosa que es muy interesante, la tormenta Tormenta solar que hay solar. en este momento, ojito,
La tormenta solar, no sé si vos sabías, María Victoria Vázquez, en este momento tenemos una tormenta solar grado G5, que es el grado más alto, y que es la que está provocando las auroras estas de color Ah, carmesí las en auroras localidades inusuales, como, tan al norte como Santiago del Estero, inclusive, no es que solamente en Ushuaia. O sea, han llegado, claro, y de hecho hoy decían que como la de Ramos posiblemente, Mejía. bueno, bueno, la que publicó el señor Alberto Samid, que era el pintado con fibra. Pero en realidad, si uno saliera de la ciudad, yo no sé, bueno, Ignacio, ya que estás escuchando, ahí en Junín, capaz que si salís un poco al campo, se puede ver el cielo rojo. Eso es como es como una intrusión de lo fantástico en lo cotidiano. Que aparezca de Sí, golpe el cielo rojo porque sí, porque el sol, no sé qué, me parece fabuloso eso. Y cuando veía las fotos, hoy a la mañana me mandaron fotos de Ushuaia, de distintos lugares de Tierra del Fuego, me volví loco. Es increíble, es como que, qué hermoso que es esto. Más allá de que yo pensaba, quizás estas partículas que vienen del Sol por ahí nos atraviesan y nos destruyen, qué sé yo. dice que no. Este, capaz que no está tan bueno. Sí, que no vi por la zona, sí por la costa, claro. Yo vi fotos de Monte Hermoso y de Pinamar, con el cielo rojo. Este, Ah, qué. pero bueno, después de esta interrupción, amable interrupción, volvemos un cachito más a los libros y ya vamos Sí, cerrando, si querés, ¿no? Pues ya llegamos a hora y cuarto y igual la charla es inagotable. Es, es genial, hay tanto para comentar en esto. Y estás escribiendo ahora, o sea, ¿tenés un proyecto ahora? sí. Que eso sí, me parece interesante. Ajá, ¿podés comentar algo o no? Y no sé. Eh, Por no sé porque cábala. no sé si va a llegar o sea, la historia sí es una historia como que da para algo más largo, que o sea, pero bueno, yo la verdad que nunca escribí novela, así que esa es la Ajá. parte en la que, o sea, no sé si va a quedar igual, por ejemplo, sobre el libro nuevo, justamente sobre Inferno, ya tuve algún comentario como que daba para seguirlo, para hacer tipo ya toda una novela distópica. A mí me encanta la novela distópica, pero hay mucha novela distópica en este momento. Entonces es como, me- no sé, esas cosas a veces, bueno, una más, o sea, tendría que ser algo realmente muy diferente. eh, pero no, la que estoy pensando no va por ahí, no tiene nada que ver. Ajá. Pero, o sea, pasar del cuento a la novela, interesante. Y seguir Sí, con cuentos, ¿no tenés un ramillete ahí de cuentos dando vueltas tampoco? Como sí, para sí, decir, sí, obviamente, punto sí. esto y... No, yo siempre voy o sea, los cuentos es como algo que ya eh, es un poco pero lo que pasa es que el año pasado hice un taller justamente para escribir un texto más largo, tipo novela, y el, el tema de la visión es muy diferente, ¿no? Porque me pasaba algo tratando de escribir una novela, que en el taller, por ejemplo, me decían, no, pero seguí por acá, o sea, acá hay conflicto, acá hay conflicto. No, pero yo ya le había resuelto todo a la protagonista. Porque, y entonces me decían, sacate esa mentalidad de cuentista de resolver todo, de que todo está resuelto, ¿no? De todo se resuelve. Y la novela deja disfrutarle el conflicto. Vos seguile, que le aparezcan conflictos, pero yo tenía, entonces, si alguien, o sea, si alguien ella se iba de un departamento a un lugar de su casa en Capital a la costa, ¿no? Entonces yo ya había pensado, sin que estuviera escrito esto, ¿no? Yo ya había pensado que no iba a tener mascota, que las plantas se las cuidaba la vecina, que entonces, ¿qué había hecho con, o sea, con su trabajo? Todo cerrado. Y entonces me decía, no, abrí, porque la novela tiene que ver con eso, en realidad, con abrir hasta con casi regodearse en el conflicto. Claro, Y el cuento no, el cuento es tac, tac, tac y lo cierro. Aunque no necesariamente esté, el final sea
cerrado del todo, ¿no? A veces queda como, Sí, sí, sí. pero bueno, pero hay un cierre, tiene que haber un cierre de un punto por lo menos, ¿no? Después uno puede pensar, de hecho a mí me pasa a veces pensar qué le habrá pasado a tal, ¿no? Eh, a la chica de la gotera, por ejemplo, ¿no? ¿Qué habrá sido su vida? Es como cuando suena el despertador y un sueño se te termina antes de su final natural, Claro, ¿no? claro, a veces sí, y si no es eso, bueno, lo que cerrás es la situación, o sea, no sé, por tomar gotera, ¿no? La situación del cuento está cerrada, pero esa persona sigue, o sea, hay un día después, se va a despertar al día siguiente, ¿no? Ese tipo de cosas es como que, bueno, por eso, ¿en qué andará después de tanto tiempo? La novela es más como la vida, de alguna forma. Siempre está esa cuestión que creo que es básica, ¿no? Para los escritores, o por lo menos antes se decía, que los cuentos son situaciones y las novelas son personajes. Entonces es como Claro, que es difícil escribir una novela donde hay una situación, hay muy pocas, yo qué sé, se me ocurre Moby Dick, por ejemplo, donde los personajes son tremendos, pero también la situación es tremenda. Pero en general las novelas son más de desarrollo humano, del conflicto, lo que acabas de decir vos. claro. El Claro, cuento es difícil escribir el cuento cuentos de no da, personajes. claro, el cuento Claro, no da para ahondar y además porque trabajás con un surtido de personajes muchísimo más reducido. El cuento no tenés todo eh, una como un cast, ¿no? Como si fuera una película, que aparecen incluso los que están de hecho, en la novela tenés mucha categoría, ¿no? Tenés personajes protagónicos, secundarios. Eh, igual en el cuento se puede trabajar, pero serían cuentos más largos. Yo escribo en particular cuentos muy cortos. Estaba pensando ahora claro. en un cuento de Roald Dahl que es genial, en el que justamente el personaje más, que inicialmente es el más secundario de toda la historia, es el que es clave, ¿no? Que es, en inglés se llama Taste ese cuento. No sé cómo está traducido. Este, es brillante ese cuento. Eh, y, pero bueno, es un cuento también mucho más extenso, ¿no? Como cuentos de Alice Munro, que tienen una historia, una vida completa transcurre, ¿no? En un cuento. Eh, yo escribo bastante más corto, bastante más acotado, menos personajes. Claro. Sí. No sé, pienso en un gran maestro del cuento como Borges, que hay cuentos de Borges que son universos completos, ¿no? El de Tlön Orbis Tertius, o el mismo, bueno, el Aleph, qué sé yo. Bueno, ese literalmente contiene un universo, ese cuento. Pero son cuentos enormes, y bueno, y Borges creo que es el mejor argumento en contra de que el escritor de novela es más serio que el escritor de cuentos. O sea, un tipo que no escribió una sola novela, sin embargo, es el mejor escritor argentino. Y bueno, no hay vuelta con eso. Después tenés tipos que yo, Roberto Al, pienso que ha escrito novelas, ha escrito de todo, hasta obras de teatro. Pero bueno, es cuestión de qué es lo que a vos te resuena de alguna forma. Sí, vos sos más Claro, cuentista de sí, ese estilo hasta ahora. claro. Pero bueno, pero digamos, escribir algo más largo también tenía que ver con eso, ¿no? Con cambiar una forma casi eh, de visión de la forma de contar, ¿no? Porque no podés contar desde el mismo lugar o con la misma mentalidad, la misma visión de la historia, una novela, porque se te va a terminar la... Bueno, igual a mí me pasa a veces como lectora también, o sea, yo a veces leo novelas que digo, no, pero esto se contaba en 10 carillas, o sea, y acá me hicieron 100 páginas y esto se leía en 10 carillas, pero sí puedo ser muy mala a veces con lo que leo. Eh, Y al revés pero también pasa, ¿no? Lees un cuento y decís, quiero que esto sea una novela. claro, bueno, lo que acabo de decir que me pasó o sea, con alguien que leyó un cuento mío que me Sí, dice esto da para más. sí. Pero sí, sí, sobre todo cuando como que te enganchás mucho con lo que se está contando, ¿no? Y bueno, y se siente que puede ir un poco más allá. Claro. Igual a ¿Para qué veces estoy? el cuento también tiene una forma de cerrarse que, que es casi, no sé cómo decirlo, o sea,
que a veces no sé si tendría sentido, ¿no? Seguir la historia de esa persona, porque lo que resultó interesante fue eso que le pasó ahí. Si es que sí, y en mis cuentos, digamos, si es que sigue viva esa persona, porque hay más de uno Que no, que le va muy que no. mal. O sea, más Sí, que cuentos de terror, son cuentos de personas a las que les va mal, ¿no? Se sí, podría, sí, yo es una categoría que va por ahí. sí, lo había pensado cuando, si alguien me dice, bueno, de gente que le va bien. Pero a mí me había pasado ya que alguien me dijo una vez, no me gustaría ser un personaje de tus cuentos. Es muy buena esa frase. Yo la pondría en algún lado, en algún libro. Alguien me dijo una vez, es muy bueno eso. Genial, genial. Y ya para, bueno, sí, ya dije como 4 veces para ir cerrando, pero lo que pasa es que hay tantas cosas. Justo mencionaste un montón de autores a medida que en la charla. Em, Supongo que así como sos adicta a la escritura, supongo no, es obvio. Lo que hablábamos al principio, el tema de los alcohólicos anónimos con las máquinas de escribir, Claro. también sos adicta a la lectura. Yo sé de primera mano que tenés una biblioteca monstruosa, de la cual, como todos los que tenemos bibliotecas grandes, habrás leído menos de la mitad. Así que, porque uno, siempre vuelvo a Borges yo, ¿no? Que Borges decía que uno termina releyendo a las cosas que le dieron placer antes que leer cosas nuevas muchas veces. Bueno, ¿cuáles son los autores que más que puedas nombrar algunos ahora, que digas, bueno, esto es lo que más me gustó, me ha gustado, me gusta ahora, quiero leer esto más? ¿Qué te parece? ¿Qué puedes tirar? Eh, no sé, pues yo siempre estoy pensando en lo que me falta leer, en lo que no leí, que es muchísimo, y que no deja de aparecer gente. No, no, no. ¿Quién es esta persona que yo no lo leí nunca, no sabía ni que existía? Y escuchás que alguien lo recomienda. Eh, eh, no sé, a veces me interesa, es realmente, o sea, me interesa también, ahora está un poco más de moda, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, literatura asiática, básicamente, ¿no? Estamos hablando de tipo Japón, Corea, que está llegando mucho material. También leo manga a veces y me interesa mucho también eso, ¿no? Es especie de pispear culturas a través de lo que se escribe. Y entonces, yo estoy pensando más en, ya te digo, tengo un montón de cosas justamente pendientes acá y y después de escritores, bueno, que hay escritores contemporáneos que yo, por ejemplo, no sé, Diego Mucio es un escritor que me parece tremendo en el sentido de es muy buen cuentista, justamente escribe cuentos. Y en su momento he leído mucho a Bioy. Tuve el Fling Paul Auster también en los 90. Creo que todo el mundo pasó por ese Fling Paul Auster. Y acá alguien te dice que debes tener algo parecido al Ateneo. Sí, Eh, sí, y sin embargo es impresionante porque, por ejemplo, a veces mi hija me dice, más y ella encuentra libros recomendados, no sé, en internet, y me dice, tenés este, tenés este. De 20 libros tengo 3. Y me frustra muchísimo, tipo, no, no puede ser que no tenga todo eso. Y me gusta mucho leer fantástico, por ejemplo, ¿no? Tipo Game of Thrones, esos libros a mí me encantan. Eh, no, ahí no tengo mucho prejuicio de género, ¿no? Como diciendo, no, bueno, esto es secundario, es menor. Me parece que hay muchísimo en la literatura fantástica, la fantástica pura, ¿no? claro. Aunque Game of Thrones en realidad casi es una historia histórica con un marco fantástico. Es una historia totalmente medieval con marco fantástico. Pero bueno, Sí, qué sé yo, todo ese tipo de sí, cosas con algún me. dragoncito y algún mago por ahí y cosas por el estilo, pero sí, Claro, sí, unas criaturas, un muro raro, una temperatura rara, pero. sí, Y. claro. eh, o sea, no me parece que haya nada como que decir, no, bueno, esto no hay que leerlo porque. En todo No, está muy caso, bien. no me interesa a mí.
algún género, no sé, tipo novela romántica, pero porque no es lo que me convoca, pero y así que eh, no sé. Es un tema, porque siempre me preguntan bueno, Carver me gusta mucho, por ejemplo, me encanta esa cosa contundente, de cuento contundente que tiene Carver, que es no sé, mecánica popular es una carilla que te destroza. Ese nivel de efectividad en el cuento me parece brillante. Em, pero bueno, no. Es como cuando dicen, decime tu película favorita. Ahí se me hace todo un blanqueo de Sí, tinta sí. y no me acuerdo de nada de lo que leí ni vi en mi vida. Así que no, la respuesta seguramente fue pésima, pero No es pésima, es lo primero que te vino a la mente y yo buscaba eso, está muy bien. Yo a claro, pero vos te después veo decís, ay, me cortado, olvidé ¿vos de escuchas bien nombrar a a mí? tal. Ahora se Ah, no importa. entrecortó un poquito, pero en general sí. Bueno, yo lo que pensaba mientras me comentabas del tema de las grandes sagas, te he visto leer también a Patrick Rothfuss, ¿no? ¿Se llama así? Sí. Rothfuss. Bueno, otro también que escribe unos bodoques, unos ladrillos. Digo, una persona que disfruta leyendo historias que duran literalmente años, en el sentido de que son historias enormes, que a través de los tomos transcurren muchos años, y uno está muchos años para leerla. Pensemos que el primer volumen de la saga de Hielo y Fuego, que se llama justamente Game of Ca- Thrones, ca- ¿cuánto tiene? Sí. ¿20 años? ¿15 años? ¿Cuánto hace que está en el mercado? Y todavía faltan 2 libros más. Es que es como que, digamos, uno se engancha tanto con eso, pero que vos que seas una cuentista, sos casi una fotógrafa, ¿no? Una persona que hace snapshots de situaciones y no se te no hayas pensado, pucha, me voy por este lado también, a ver qué me sale. Que nunca se te haya ocurrido decir, a ver, voy a hacer una saga o voy a... Viste que ahora hay mucha gente escribiendo esas cosas también. Bueno, eso es un poco lo que pasa. Yo cuando, volviendo a una de las preguntas originales, ¿no? Cuando volví a escribir, había pensado, yo tenía es más, tengo dos hojas, dos carillas deben ser, que arranca una hermosa historia fantástica, pero me parece que es muy igual a lo que hay. O sea, más de lo que ya está escrito. Entonces es como que digo, no, ¿para qué seguir esto? Pero, o sea, un brujo, una torre, ¿no? Bastante, pero igual me gustaba cómo arrancaba, pero nada, lo tengo ahí desde 2013 más o menos. Yo te digo, tengo mucho material inconcluso, o sea, algún día, no sé, mi hija hará el libro de lo que mi madre nunca terminó. Todo sobre mi Pero madre. eh, elige tu propia aventura. Pero por eso no, es más, hay algo todavía más loco, que es que cuando yo volví a escribir, tenía la idea de que yo iba a escribir literatura para nenes chiquitos, o sea, y de repente escribir me conectó con una oscuridad que yo tenía que no me parece muy saludable para niños pequeños. Pero, aunque en realidad es muy interesante escribir para nenes chiquitos desde un lado del respeto que se merecen como lectores, e incluso los más chiquititos. A veces me cuesta mucho, a mí me encanta regalar libros, pero cuando yo voy a buscar un libro para regalar, estoy más o menos, me debo leer la mitad. Obviamente los libros infantiles se leen muy rápido, pero debo, por lo menos el principio, de muchísimos que descarto porque no, siento como que me encanta la ilustración por ahí, pero que no hay historia, ¿no? O que la historia es muy floja. Eh, y pero porque me parece que el lector, por muy pequeñito que sea, se merece todo el respeto y la mejor historia del mundo, aunque se resuelva, ¿no? En dos cositas. Y, y bueno, y ahí nunca prosperó el para nenes chiquitos. Está bien. Está bien. No pienso en Tolkien, que empieza escribiendo.
como una cosa infantil el Hobbit, y después donde llega, ¿no? O, Claro. Bueno, o a la inversa Lewis tenés a Carroll. Jonathan Swift. Jonathan Swift se mandó Bueno, una cosa digamos, una historia sarcástica política y terminó siendo un libro para chicos. Los viajes de Gulliver sí, no era para chicos. sí, ¿Viste? totalmente, pero obviamente que la versión que leen los chicos es una versión súper expurgada. Oh, Hay un sí, montón de obviamente. cosas. Recordemos, por ejemplo, la famosa Isla Voladora, que hay una adaptación en anime de los viajes de Gulliver, muy realista, que la isla tiene un nombre que ahora a las generaciones actuales se horrorizan, la isla de la puta, que es una sátira de Swift contra España, justamente, por eso le pone ese nombre, la Claro. puta. Pero para a los lectores actuales, ¡ay, no, qué horror! O para, y bueno, pero Swift en realidad es muy salvaje. Es Bueno, tremendo. de los viajes de Gulliver viene otra palabra ahora muy conocida también, ¿sabías, no? Una palabra que usamos, bueno, ahora ya no tanto, pero en algún momento, hace 20 años atrás, estábamos todo el día con eso, que es Yahoo. Los Yahoo son una raza de hombres salvajes que aparece descrita en los viajes de Gulliver, o Gulliver. No, Claro. un gran personaje, Swift, y es una lástima. Yo insisto que para mí, en los libros de Alicia, de Lewis Carroll, es un poco eso también. Quizás gracias a a las películas, los filmes de Disney, porque son mucho más profundos de lo que parece. Son libros alucinantes, el tipo era matemático, era un genio, y eso se nota mucho. Y quizás son libros con capas de lectura, ¿no? Uno cuando tiene 10 años ve una cosa, y una persona más adulta le empieza a contar otras cuestiones, y eso está re bueno. Me parece genial. Así que, qué Sí. sé yo. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Eh, Sí, no, y ¿Con aparte es lo que qué? decíamos antes, Sí, es incluso el tema de la relectura, a veces cuando uno leyó algo, no sé, a los 20 años, volver a leerlo después de los, no sé, 40, sos otra persona, entonces es muy probable que leas otras cosas en el claro. mismo texto. Yo lo mencionaba con el tema del libro de Ulbeck, ¿no? De las partículas elementales, que yo lo leí a los 20 y él hablaba de las mujeres de 40 y qué sé yo, y yo seguramente tengo algunas cosas marcadas, pero seguramente si me pongo a leerlo bien, voy a tener otra visión del libro que cuando eso de las mujeres de 40 era algo súper lejano, que cuando ya ahora es lejano, pero en el otro sentido del camino, ¿no? Ahí me alejo más, Claro, pero para el 6 en claro. fin. Ya para, ahora sí, para cerrar. ¿Hay Sí, algún libro al que vuelvas siempre que digas esto cada tanto lo volvés a agarrar y lo lees no, no, o un pero más que autor? nada por eso, porque trato de leer cosas nuevas, Ajá, por una claro. cuestión de... Yo sé que hay gente que tiene libros que los relee muchísimo. No, a mí me pasa más, me interesa más leer cosas nuevas, eh, así que no tengo así como una especie de... No, No, está bien, podía perdón. ser sí o no. Perfecto. Sí, Bueno, sí. No, ya te digo, sé que mucha gente sí tiene así como libros de cabecera, que dice, no, yo lo releo una vez por año. No, yo sí quiero tratar de leer, no sé, una determinada cantidad de libros nuevos en el año, porque aparte, eh, no solo lo que está publicado es infernal lo que se publica, entonces estar también un poco al día con lo que hay nuevo, más leer lo que ya está consolidado. eh, o- Esto, yo no lo voy, la verdad no me interesa mucho leerlo, pero bueno, salió un nuevo García Márquez, ¿sabes? Este año. Como si faltaba algo nuevo, bueno, hay un nuevo de García Márquez que ya está sí, sí. fallecido. Es como que ya, Escriben los bueno, muertos ahora. escribe los Sí, muertos, exactamente. Sí, bueno, y esperá que reediten a todo Paul Auster, ¿no? Pero bueno, sí, ni hablar. no Bueno, sé si
viste que que uno tiene va a algo así como póstumo, porque creo que estuvo escribiendo algo en el último tiempo, pero bueno, ya eso es un hace tema poco de estuvimos la hablando, familia. claro, hace poco estuvimos hablando de la saga Millennium, de que Sí, el autor original creo que son 3 libros que escribió, dos claro, o tres, 3, ¿no? Y bueno, pero tres. ya van por el 7.º en Suecia. Hay 4 Sí, más escritos por personas distintas, inclusive, ni siquiera por la misma persona. me queda por el Es mismo. Es como curioso. que le van dando Sí, de a tres. O sea, la primera trilogía es la de Larson, después está la segunda o sea, otros tres libros de David Lagerkrantz, creo que es el apellido, y ahora hay una chica haciendo, o sea, por lo menos hizo claro. ya uno. No sé si será otra trilogía más, pero sí, sí, es súper curioso. Bueno, ahí lo que pasa, Larson murió muy joven y el éxito fue todo póstumo y y bueno, evidentemente, bueno, también hay ahí, bueno, así como antes hablamos de las editoriales chicas, hay que ver, bueno, las editoriales grandes, ¿no? ¿Qué expectativas tienen con respecto a sus números? Y cuando algo vende muy bien es como que, bueno, ¿de dónde sacamos más material? Bueno, en este caso tuvieron que escribirlo con gente nueva, pero siempre, es más, respetan el número, te dicen Millennium 4, ¿no? Así. Este, Sí, 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 sí. Es más allá del obvio manejo monetario con respecto a eso, es interesante el experimento de que continúa una historia que otra gente la escriba. Son como, viste, las películas de la saga de Harry Potter, por ejemplo, creo que tiene 4 directores diferentes. Las 2 sí, primeras creo que son de Chris Columbus, después empieza, en un momento apareció Alfonso Cuarón. Cuarón, qué sé yo, sí. Y cada uno tiene una visión diferente del asunto, más allá de que el material de origen está, ¿no? Pero digo, las películas son imaginería muy distinta, y Sí, eso igual es es interesante también. interesante también me parece que ahí hay también algo de interesante en la elección, porque en particular en esa saga hay una evolución importante de los personajes, no son los mismos, o sea, arrancan nenes de 11 años y terminan pibes de 18 años que encima están luchando contra el mal, ¿no? Y toda Claro, una cosa, los mismos libros se oscurecen, y me parece que la elección, a diferencia de el pedirle a alguien que escriba una historia nueva, ¿no? En función a un personaje que inventó otro, que me parece que pasa por otro lado. Acá también la visión artística de los directores, ¿no? Si estuvieron bien o mal elegidos es otro tema, no me voy a meter con eso. Pero también cambia mucho la historia eh, en cuanto, bueno, eh, no es ningún spoiler, creo, ¿no? Que bueno, o sea, los 3 primeros libros son más infantiles y aparece como el primer muerto de la historia en el cuarto recién, ¿no? claro, Entonces, y esto de que Harry ve a los Thestrals, que son estos caballos que solamente los vieron las personas que tuvieron una experiencia cercana de muerte, se empieza a aparecer la muerte, que si bien en los primeros era, no, bueno, Harry perdió a sus padres, era bueno, ¿no? Como no sé, una novela eh, de Annie la huerfanita, ¿no? Que bueno, tampoco tenía padres, pero no nos metíamos en su dolor, ¿no? De duelo y qué sé yo. Así que me parece que bueno, ahí pasa por una elección, puede ser, ¿no? Yo te digo, no sé si está bien o mal elegido que hayan cambiado de director, pero la misma historia cambia, porque los personajes, bueno, ¿no? A lo último que Harry está tipo eh, en Spider-Man cuando no quiere ser más, no quiero más esto, no quiero esta responsabilidad de tener que salvar claro, al mundo, quiero ser un pibe claro. normal. Hay hasta una resistencia a lo que tiene que hacer. Así que, o sea, en lo fílmico acompañó, me parece un poco algo que J.K. Rowling puso en la historia, ¿no? Que es una maduración del personaje que es algo que está muy bueno que pase, porque más allá de esta historia, yo siempre digo que en las historias largas, ¿no? O incluso a veces en obras de teatro que son situaciones, pero que también hay la evolución del personaje es lo interesante. A mí que un personaje inicie una historia y pasen muchos años, mucho tiempo y sea el mismo, nada lo perturbó, ¿no? No puede ser, no está bueno. Eh, lo que me parece rico es eso, ¿no? Ver eh, cómo los personajes van cambiando según las cosas que les van pasando, como nos pasa a todos, ¿no? Eso es lo que es de la Exactamente. vida. Esa es la vida. Bueno, volvamos a donde empezó todo esto para cerrar.
libro, tu último libro Sí, se llama Una ventana abierta, lo tenés ahí a mano, mostrémoslo de vuelta, sí, mostrarlo un bueno, va a poquito más, salir que se vea, invertido, se vean pero los colores, está, bueno, Trapezoide Ediciones. Es un libro que tiene, ¿cuántas páginas? tiene, creo que son 81, ¿Y cuántos sí, 81. cuentos Eh, ¿Cuántos aproximadamente? cuentos? Espera, ¿16? ¿Tantos? Oh, si Bueno, usted no serían sabe, 13 y uno como partido en tres, ¿no? Sí. bueno, perfecto. Bueno, Una ventana abierta, Trapezoide Ediciones, 80 páginas, ponele, 16 cuentos. Un libro realmente extraordinario. Y no lo digo porque te conozca y ni porque te quiera, sino porque es un libro que está recontra bueno. ¿Y cómo lo consigue la gente? ¿Cómo se Bueno, consigue el libro? hasta para la gente que todavía no fue o que tiene ganas de pasar por la Feria del Libro de Buenos Aires, va a estar hasta el lunes en el puesto 602, que es perdón, el stand 602, que es el de la provincia de Buenos Aires. Está muy visual porque es en cuanto pasas esta especie de túnel, es el primero que encontrás. Y luego, bueno, en la página que es www.trapezoide.com.ar, ahí se puede comprar. Y las opciones de entrega tenés para algunos puntos de retiro gratuitos, un punto de retiro en Capital incluso, y si no te puede llegar a domicilio a tu casa o a la estafeta, depende del lugar. Y también si no, estamos en algunas librerías que las pueden encontrar justamente en la página de Trapezoide, donde dice librerías asociadas, o no, bueno, librerías, ahí van a encontrar las direcciones, o sea, hay algunas que son sé que estamos en La Plata ya, seguro, después en las que son de la cadena Estación del Libro, que hay una en Villa Urquiza, una en Nordelta y creo el otro en Tigre, eso se está seguro. Y ¿Ah? bueno, como es el último libro de la editorial, creo que ya en estos días se va a distribuir al resto de las librerías que Buenísimo, están todas ahí en buenísimo. la página. O sea, ahora no las recuerdo todas de memoria, pero bueno. Y si no, sí, lo más práctico quizás para algunos lugares es el carrito de compras, sobre todo en el interior, digamos que después ya va a estar en Salta, ay, perdón, sí, Salta, no, en el Gran Pez de Mar del Plata, pero bueno, creo que todavía no estamos. Ahí está. Acá Soledad, www.trapezoide. Punto .ar, perdón. Yo dije .com.ar. .ar. Bueno, y si no, sí, lo que pasa es que ponen está bien, editorial trapezoide en el buscador y lo lleva. También. claro, el sufijo .ar sin el .com es muy nuevo, yo todavía no me acostumbro, no hay muchas webs con No, .ar. yo lo dije Y automático porque entro claro, mucho o lo tengo que copiar porque por ahí me lo piden, el link, sí, y sí, nunca sí. me fijé ese detalle. No, gracias. Bueno, obviamente, por supuesto, los que están viendo esto pueden seguir a Trapezoide, bueno, justamente está acá en el chat, así que pueden sacarlo de Sí. ahí, su Instagram, y obviamente seguir a María Victoria Vázquez, cuyo Instagram es chica galega, por una historia que significa chica gallega, ella es de familia gallega, es una larga historia que si nos ponemos a hablar de eso ahora, se hacen las 8 de la mañana, así que lo vamos a dejar para otra futura charla, si en algún otro momento, porque también te quería preguntar otra cosa, pero se va del tema de esta conversación, que es si se pueden conseguir tus primeros libros. En caso de que alguien, obviamente el que va a comprar una ventana abierta va a decir, qué copado esto, quiero leer más. ¿A dónde lo consigo? Pero es imposible, ¿no? No sé si en Mercado Libre habrá alguno dando vueltas o algo así. Creo que alguien está vendiendo un usado en Mercado Libre, es muy gracioso. Maldita sea. Ejemplares de frío, creo que yo tengo algunos, y si no, bueno, en Textos Intrusos es la editorial, contactar a la editorial. En Salamandra creo que está agotado. Salamandra yo Mirá no vos. tengo más, y no sé si, y bueno, eso. Está Sí, bien, no, está bien. ahora son figuritas un poco difíciles. Bueno, pero nada, yo creo que el No, igual lo que, que queremos es que que lea, lean Una ventana abierta que por se mueva. supuesto, por supuesto, el feliz lector de una ventana abierta va a decir, uy, quiero más. Pero bueno, también habrá en el futuro, está el pasado y el futuro. Por ahora está esto, que es el presente,
que es un libro Sí, impresionante. No me canso de decirlo, no me canso de poner adjetivo. Es un libro excelente, de verdad. Eh, gracias. Son cuentos muy buenos, realmente muy buenos. Así que nada, bueno, te agradezco esta charla de casi 2 horas, esta conversación que tuvimos acá y que ya estoy como que me duele la espalda porque además quiero tomar un mate o algo, así que... Pero bueno, estuvo buenísimo, se nos pasó volando el tiempo. Te agradezco un montón, Vicky, te agradezco un montón por el tiempo y la No, buena al onda y contrario, gracias por el etcétera. tiempo justamente. Bueno, Por supuesto. Bueno, cerramos acá entonces. Gracias a todos los que anduvieron. Hubo un montón de gente dando vueltas que vino, se fue, que vino, se fue. sí, Pero suele bueno, pasar con los esto vivos. sí, y con los muertos no tanto. No, son más tranquilos, Sí, sí, más quedaditos. se suelen quedar en el mismo lugar. Bueno, cerramos acá, esto va a quedar Y si no, colgado en da mi... para alguna historia, si no se quedan. Epa, por supuesto. Va a quedar colgado en mi cuenta de Instagram, obviamente que te voy a etiquetar a Trapezoide, así Dale. que después el que tenga ganas lo va a poder volver a ver, el que no lo vio en vivo lo va a disfrutar, espero que lo disfrute. Así que nada, bueno, un beso grande, Vicky, gracias. Hasta No, luego. al contrario, muchas gracias por el tiempo. Adiós. Hasta luego. Chau, chau.